Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco lleven túnica de respuesto. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no les recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas, en los primeros capítulos de su Evangelio, va describiendo las distintas acciones de Jesús. Nos va narrando todo lo que Él va haciendo, lo que dice, los gestos que tiene con los enfermos, con los pobres. Ya en el capítulo 4, con ese discurso inaugural en la sinagoga, nos indica que en Jesús se cumple esa profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Vemos que Jesús va realizando efectivamente esos signos que de alguna manera manifiestan que Él es el Hijo de Dios. No es un profeta más, sino que hay algo especial en su persona. En el Evangelio que hoy hemos leído vemos cómo esas mismas características que ya se van dando en el ministerio de Jesús, de alguna manera ahora son comunicadas a los discípulos. Esas cualidades, la autoridad para enseñar, para sanar, para curar, los discípulos las reciben por parte de Jesús, que llama y que tiene misericordia con ellos hasta el punto de asociarlos a su misma misión. Dice el Evangelio que hemos escuchado que Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Entonces es Jesús el que llama, Él tiene la iniciativa, Él elige a un grupo de personas, a una serie de hombres, para darles su misma autoridad, su mismo poder, de tal manera que ellos pueden continuar la misma misión de Jesús. Jesús vino a este mundo para instaurar el reino de Dios. Los discípulos son enviados para proclamar dicho reino. Y la proclamación de este reino es también sanadora, o va de alguna manera vinculada a la curación de enfermedades. La misión de los discípulos, por tanto, es la misma misión de Jesús. Jesús los incorpora, los envía como Él es enviado por el Padre. En el Evangelio de hoy también vemos cómo esta misión, como este envío, pues conlleva una serie de condiciones. El Señor les dice a sus discípulos que para poder proclamar el Evangelio, el reino de Dios, como es debido, conviene que vayan ligeritos, con pocos apegos, sino más bien muy desprendidos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Conviene, por tanto, que el discípulo lleve un estilo de vida más bien austero, que no dependa de las cosas materiales, sino que más bien dependa solo y exclusivamente del amor de Dios, que es un Padre providente que se encarga ya de proveer hasta incluso en los detalles más materiales y accidentales. También les invita a aprender a vivir de la hospitalidad,
Allí donde vayan, quédense en esa casa donde entran hasta que se vayan de aquel sitio. No vayan más bien de casa en casa, cambiando de lugar en lugar, sino que estar fundamentados en el amor de Dios y en su providencia lleva a que haya una cierta estabilidad en cuanto a irse de un lugar a otro, ¿no? Hay un detalle interesante en este Evangelio. Jesús le dice a sus discípulos que si en aquel pueblo no les reciben, al salir de allí, para probar su culpa, se sacudan el polvo de los pies. Es un gesto que puede sonar insultante, pero no es un desprecio, ni mucho menos, sino que al contrario es un signo que intenta aludir precisamente al desinterés de los discípulos a la hora de evangelizar. Ellos van de pueblo en pueblo no para, beneficiarse de los bienes de aquellos pueblos, no van para vivir de ellos, no son unos vividores, sino que incluso, para que eso se note, dejan allí el polvo de aquel lugar, porque no quieren llevarse absolutamente nada, sino que quieren dar gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Los discípulos se pusieron en camino, dice el Evangelio, e iban de aldea en aldea anunciando el Evangelio y curando por todas partes. Nosotros también estamos llamados a salir de nuestras comodidades y anunciar el Evangelio incluso en estas circunstancias pandémicas. Escuchaba al Papa Francisco hablar de la necesidad de que la Iglesia salga, porque una Iglesia que está encerrada se enferma. Y él prefiere una Iglesia accidentada por salir a una Iglesia encerrada y enferma. Pues bien, queridos hermanos, que pidamos la luz del Espíritu Santo para ver cómo podemos seguir evangelizando y anunciando a las personas para que vengan al encuentro del Señor en la Iglesia. Porque comulgar con Él sacramentalmente es lo más importante de nuestra vida. Comulgar con Él nos hace falta. Y quizás hay personas que en este momento simplemente están esperando a que alguien les invite a venir a la Iglesia. A nosotros como cristianos nos toca seguir anunciando el reino de Dios al modo de los discípulos, también confiando en nuestro Señor, que es un Padre providente y que se encarga de todos nosotros, y que por tanto nos cuida y protege. Y si intentamos hacer su voluntad, vamos a misa, accedemos a los sacramentos, no tenemos nada que temer.